Bienvenidos a Ocinermin al Día. Hola Yemi. Este lunes 14 se celebra el Día Mundial de la Energía. Por ello, en Ocinermin estamos realizando diferentes actividades a lo largo de esta semana, la Semana de la Energía. En esta edición de Ocinermin al Día vamos a hablar sobre la promoción de las fuentes renovables en el mundo. Hola Cristian, así es una semana muy importante para recordar a todos nuestros seguidores. También es importante recordarles qué son las energías renovables. Son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables. Por ejemplo, tenemos el sol, tenemos el viento, el mar, la tierra, entre otras. Como parte de las actividades que estamos desarrollando a lo largo de esta semana, ayer se llevó a cabo la charla virtual Desarrollo de las energías renovables en el mundo, que estuvo a cargo de nuestro gerente de generación y transmisión eléctrica, Severo Buenalaya. El evento fue una oportunidad para dar a conocer cómo en diferentes países se está promoviendo el cambio de fuentes fósiles hacia fuentes renovables de energía, proceso indispensable para la transición energética. Es correcto, Cristian. Y uno de los países de la región más comprometidos con este cambio es Colombia. Por lo que para esta edición de Ocinermin al Día hemos invitado a Jorge Valencia. Él es director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, mejor conocida como la CREC, para que nos cuente más sobre los avances de su país en materia de energías renovables. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por participar en Ocinermin al Día. Antes que nada, ¿podría explicarle a nuestros seguidores cuál es la función de la CREC? Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas a este espacio para compartir con la ciudadanía la experiencia en materia de energías renovables de nuestro país, de Colombia. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, como su nombre lo indica, es una entidad que hace parte del Ministerio de Minas y Energía de Colombia y que se encarga de regular el funcionamiento de los mercados para los servicios públicos de energía eléctrica y de gas natural. Además, también fijamos las tarifas de prestación de los servicios públicos a través de las metodologías tarifarias y esas son las dos funciones principales de la comisión. Por supuesto, hay otras tareas que nos encargan el Ministerio de Minas o el Gobierno Nacional a través de sus diferentes dependencias y en donde también pues tenemos una participación como reguladores, pero siempre enfocados en hacer regulación. Y en este programa, como mencionábamos, nos vamos a enfocar en las fuentes renovables de energía, específicamente en la electricidad. ¿De dónde viene la electricidad que usan en Colombia? Lo que nosotros conocemos como la matriz energética. Sí, Cristian, mira, la matriz energética de producción de energía eléctrica en Colombia proviene principalmente de una fuente renovable que es el agua. Pero además tenemos en la actualidad una capacidad instalada importante de plantas de generación termoeléctrica que producen principalmente con carbón y con gas. La composición aproximada está alrededor de un 70% de generación hidráulica o con agua y el 30% restante con termoeléctricas. También recientemente se vienen ya incorporando al sistema las primeras plantas de generación de energía renovable, principalmente con sol y con viento, y recientemente se incorporó, por ejemplo, un proyecto de generación eólica que hacía más de 15 años que no se instalaba ninguno en el país. El primero se instaló por allá por el año 2003 y era un piloto que había desarrollado una empresa, pero ahora ya empiezan a entrar los primeros grandes parques de generación eólica que son resultado de todo este proceso de transformación de la matriz energética que vive el país. Nos comentaba don Jorge que justamente hay una incorporación de fuentes de energía renovables, el viento, el sol. ¿Cómo ha hecho Colombia para poder promover el uso de estas nuevas fuentes de energía? Sí, mira, nosotros en el país hace unos años, pues el país venía desarrollando mucho las fuentes hidráulicas, pero llega un punto en donde a raíz de todos los efectos del cambio climático, el país se empieza a dar cuenta que depender muchísimo del agua
es un gran riesgo para el país. Y eso se da, digamos, en forma paralela a todo el desarrollo tecnológico y la disminución de costos que se ha presentado a nivel mundial en la fabricación de equipos y de generadores que utilizan el sol y el viento como insumo para producir la energía. Entonces, pues la primera transformación que dio el país hace más de 25 años fue dejar de construir tantas hidroeléctricas y construir algo de termoeléctricas, complementando la matriz, y ahora estamos en una segunda transformación de esa matriz hacia las fuentes renovables, pero sin eliminar lo que ya tenemos de hidráulicas y de térmicas, sino complementando la matriz. La matriz está creciendo mucho más, o la capacidad instalada del país está creciendo mucho más en el uso del viento y del sol como insumos, pero como un complemento a esa generación hidráulica que ya tenemos instalada y a esa generación termoeléctrica que todavía es importante para el país. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Para eso, el gobierno nacional ha implementado o ha diseñado una política pública de lo que han denominado la transformación energética. Y la transformación energética, pues, apunta, como les digo, a complementar la matriz energética de electricidad, de producción de electricidad, básicamente con estas fuentes renovables, lo que hemos denominado en Colombia las no convencionales. En Colombia hemos tratado de diferenciar la fuente renovable convencional que utilizábamos en el país, que es la hidroeléctrica, que también es una fuente renovable, y la hemos diferenciado de esas otras fuentes como el sol, el viento, la energía producida en la tierra, en el subsuelo, o la mareomotriz, o incluso una fuente muy importante para Colombia que es la biomasa. La biomasa también se considera una fuente renovable. Cuando hablamos de biomasa, estamos hablando, por ejemplo, de desechos de cultivos como la caña, o como la caña de azúcar, o de cultivos como la palma, que se cultiva para producir aceite. Ahí también hay unos desechos importantes de biomasa que se pueden utilizar para generar energía con ellos. Entonces, muy importante la información que nos está comentando. Tenemos entendido que para poder incorporar estas energías renovables se hacen a través de mecanismos como subastas. Si nos podría comentar al respecto. Sí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Diseñó varias cosas. Primero, estableció unos incentivos para que quien hiciera inversiones en este tipo de fuentes de generación tuviera un menor costo a la inversión. Ese fue un primer elemento. Y paralelo a eso, diseñó unos mecanismos de contratación de energía para que las empresas que desarrollan estas plantas de generación tuvieran la forma de garantizar la venta de energía durante un periodo largo de tiempo que les permitiera a su vez pagar, o sea, obtener los ingresos suficientes para poder pagar esa inversión. Esas son las subastas de energías renovables que se han desarrollado. La primera se desarrolló en el año 2019, una subasta bastante exitosa. Ahí se adjudicaron más de 10 proyectos entre eólicos, solares y uno de biomasa. Y ahora estamos, hace unos meses, a finales del año 2021, se desarrolló la segunda subasta, en donde entran otros proyectos nuevos de generación, principalmente solares, a aportarle a esa matriz. Entonces, esas subastas se hicieron otorgándole un tiempo a los desarrolladores de los proyectos para que puedan entrar en operación las plantas. Por eso les mencionaba ahora que apenas están empezando a entrar ya las primeras plantas de generación que desde el año 2019 fueron adjudicadas con contratos de energía, pero que empiezan a cumplir a partir de este año y tienen un periodo, digamos, adicional de tiempo para instalar sus proyectos y entregarle la energía al sistema. Eso es entonces lo que está pasando. En los próximos 3 o 4 años en el país deben ingresar aproximadamente un 15% de la capacidad instalada actual, ya en fuentes renovables como viento y sol. Para que tengan una idea, pues hoy en día Colombia consume alrededor de 10.000 unidades de energía, vamos a hablar simplemente de 10.000. Estamos hablando que en los próximos 3 años va a incrementarse esa capacidad de atender esos 10.000
en 2.500 unidades aproximadamente que van a provenir específicamente de sol y de viento. Entonces, estamos hablando que vamos a tener la capacidad de atender casi el 25% de la demanda del país actual, seguramente la demanda irá creciendo, entonces será un poco menor el porcentaje en el futuro, pero de la actual estamos hablando de casi un 25% si se tuviera la totalidad de esa generación que se va a instalar disponible para el sistema. Esto es un cambio bastante importante, porque el país le está apuntando a que el crecimiento de su sistema de generación esté muy concentrado en el desarrollo de estas fuentes, que como lo decía, lo que se busca es que se complemente esa capacidad instalada que ya se tiene en energía que se produce a partir del agua y de la generación térmica. Muy importante la información que nos comparte sobre el desarrollo de estas nuevas fuentes de energía. Cambiando un poquito el tema, al inicio del programa comentábamos que uno de los componentes de la transición energética es la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, que hemos un poco conversado. Desde su experiencia, ¿podría explicarle a nuestros seguidores qué otro tipo de elementos están involucrados en la transición energética y por qué es importante? Sí, mira, Angeli, como les explicaba, cada país, o sea, Colombia tiene una motivación diferente a la sustitución de combustibles fósiles para introducir estas fuentes renovables. Cada país tiene una motivación distinta, ¿cierto? Hay países en donde la generación está muy concentrada en fósiles y estaba muy concentrada además en carbón, que es altamente contaminante, tiene unas grandes emisiones, y en otros combustibles como los combustibles líquidos, el diésel y otra serie de combustibles que son altamente contaminantes. Entonces, esos países han hecho la transformación energética hacia sustituir consumo de combustibles fósiles y utilizar viento y sol principalmente en lugar de esos combustibles fósiles. Colombia no está haciendo esa sustitución de esa manera, sino que lo que está haciendo, como lo he explicado, es complementando la posibilidad de producir energía eléctrica no solamente con agua y con termoeléctrica, sino también con sol y viento. Por supuesto, eso puede traer una reducción en las emisiones, porque pues, en algunos momentos del tiempo vamos a tener muchísima generación de fuentes renovables disponible en el sistema que va a eliminar parcialmente la producción de pronto con carbón o con gas natural, pero no es el principal objetivo del país hacer esa sustitución. El principal objetivo es la complementación de la matriz, no la sustitución de un insumo por otro. Entonces, por supuesto, eso se va a dar en el tiempo naturalmente, pero es un proceso, digamos, el de sustitución de la capacidad termoeléctrica que tenemos hoy en día, va a ser una sustitución más lenta que otros países en donde su principal motivación sí es a sustituir, y principalmente porque en muchos casos o es un insumo que no tienen, por ejemplo, hay países que son altamente importadores de hidrocarburos porque no producen, no es el caso de Perú. Perú produce mucho gas natural, tiene mucha generación termoeléctrica con gas, entonces, digamos, ha complementado su capacidad de generación hidroeléctrica con gas natural, con producción con gas natural, pero hay otros países de la región, por ejemplo, como Chile, que importaba mucho carbón o importaba gas natural. Entonces, lo que ellos están haciendo es eliminando esa dependencia de las importaciones de carbón o de gas por fuentes de generación propia con fuentes renovables no convencionales como el sol y el viento. Entonces, ese tipo de cosas, mira que cada país tiene una matriz diferente, tiene unas necesidades diferentes, porque cuenta con más o menos recursos de uno o de otro. Entonces, lo que hay que buscar es cuál es la que hace más eficiente las cosas para cada país, cuál es la que le trae los mayores beneficios a los usuarios, que finalmente lo que se busca es que los usuarios se vean beneficiados con unos menores costos y, por supuesto, que el país se vea beneficiado con unas menores emisiones de gases de efecto invernadero, que es y reducir el efecto sobre el cambio climático, que es pues todo el driver de esto también en un segundo plano. Finalmente, en esa tarea de introducir fuentes renovables que complementen a la matriz energética que tienen en Colombia,
¿cuál es el rol específico que está teniendo la CREC en este proceso? Sí, entonces nosotros tenemos dos roles importantes. O sea, el primer rol, digamos, ha sido ajustar todas las reglas del mercado para que estas tecnologías que se comportan de una manera diferente, pues puedan participar en ese mercado, ¿cierto? No les hicimos unas reglas especiales, sino que lo que hicimos fue que con las reglas del mercado puedan también ellos participar. ¿Por qué? Porque son voy a tratar de explicarlo muy sencillo. Uno el agua la puede, si uno tiene un embalse, no sé cómo le llaman en Perú, una represa, un reservorio, no sé cuál sea el término que utilicen allá ustedes, pero si uno tiene el agua almacenada en un lugar, pues uno se la va gastando como la necesite, ¿cierto? Uno va produciendo la energía, utilizando esa agua como la necesite. O sea que ese recurso de agua es controlable, yo puedo tener cierto control sobre el uso de esa agua. Mientras que el viento y el sol no. El viento está venteando y yo no puedo almacenar el viento en ninguna parte. O sea, o utilizo el viento o no lo utilizo, pero no hay otra forma de hacerlo. Lo mismo el sol. O produzco cuando está haciendo sol o no produzco. Lo máximo que puedo hacer es almacenar la energía en forma ya de electricidad. Pero eso tiene unos costos también importantes. Entonces, todo eso hay que saberlo integrar en un mercado y eso fue lo que nosotros hicimos, digamos, para las reglas del mercado, ajustarlas para que esas tecnologías, que el término técnico es que son muy intermitentes, o sea que cuando uno menos piensa está venteando, está haciendo una ventisca, un ventarrón fuerte, y en un momento determinado el viento para y entonces si una planta utiliza el viento, pues simplemente se para. Si deja de ventear, se para. Entonces deja de producir energía. Eso tiene una intermitencia mucho más alta que otras tecnologías. Entonces había que ajustar todas las reglas de funcionamiento del mercado para que pudieran incorporarse ahí. Y la otra ha sido el papel ya de regular las condiciones en que se realiza, algunas condiciones en que se realizan las subastas, para el cumplimiento de las obligaciones, para el tema de los contratos, para cómo se va a pasar ese costo de los contratos que se están firmando producto de esas subastas en la tarifa al usuario final. ¿Cómo es ese traslado? Recuerdan que yo les dije que una de las funciones nuestras es establecer las tarifas. Entonces, ¿cómo se hace para que ese costo que está pagando la empresa que atiende al usuario final, al generador que produce la energía, pues cómo puede trasladarle ese costo al usuario final? Y eso pues obviamente tiene unas reglas especiales y pues básicamente lo que se ha obtenido de estas subastas es que los costos de contratación están siendo inferiores a lo que se venía teniendo anteriormente. Entonces, lo que está pasando es que el usuario se va a ver beneficiado en el mediano plazo con esos costos de la energía. Esos han sido los roles más importantes de nosotros en todo este proceso de subastas. Las reglas como tal de las subastas las definió el Ministerio de Minas y Energía, pero algunas reglas de esas subastas nos las delegó a nosotros también para regularlas. Muy bien, ha sido muy valioso conocer entonces la experiencia de Colombia en este tema de la transición energética. Le agradecemos, Jorge, por su participación y esperamos contar con la CREC en otra oportunidad aquí en Ocinermin al Día. Muchas gracias. Yemi, se nos acabó el programa. Así es, Cristian. Más bien a todos nuestros seguidores, si quieren conocer más sobre las actividades de este organismo, la CREC, los invitamos a seguirlos a través de sus redes sociales, ¿no? Y también los invitamos a acompañarnos en nuestras próximas ediciones de Ocinermin al Día, todos los viernes a las 11 de la mañana en el Facebook de Ocinermin. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.